Vamos a poner... No se preocupe que va a ver cómo... Déjenles hablar a los profesionales. Vamos a ubicarnos todos tranquilamente cuando estamos todos. Que no molestemos a ningún operador. Necesitamos saber un poco más de sitio igual, ¿no? Sí. Igual sí, un poquito más abierto. Cuidado no Sobre tapar todo por a los cámaras, igual cámaras. pueden venir un poco más para acá, para que no tapen los cámaras. Ustedes están bien ahí, ¿no? Bueno, Más o menos, ¿no? A ver, En sentadilla. Vale, por el gimnasio. Nada. Espero a que Esperemos. estén los cámaras colocados. Falta alguien, ¿no? Es compañero suyo, ¿no? A ver, Natalia. Sí, Natalia, que siempre se nos queda por ahí. La pobre. Yo aquí me tiene que agarrar. Que si no me llevan No me voy a escapar. A ver, Natalia, si entra. Cuando estéis todos listos, comenzamos. Los cámaras están todos, ¿verdad? Vale, bueno, muy buenos días y muchas gracias por su atención en la última comparecencia ante los medios de comunicación de esta campaña. Quiero darles las gracias por su trabajo, por sus preguntas educadas durante estos días y también pedirles disculpas si en alguna ocasión hemos contestado de una manera un poquito más altiva o más inadecuada, y también pedirles perdón por habernos oído repetir los mismos argumentos durante todos estos días, supongo que hasta el aburrimiento de aquellos que nos han seguido. Dicho lo cual, yo quiero comenzar señalando algo muy grave que acaba de pasar en Zaragoza ayer. Hay 8 policías nacionales heridos por un motín en un centro de Menas, y yo quiero recordar que este es el motivo por el que nos fuimos de los gobiernos. Quiero recordar que las políticas de invasión migratoria de Pedro Sánchez fueron respaldadas por el señor Feijóo, que dio la orden al señor Azcón de romper los acuerdos con Vox y asumir y sumarse, por lo tanto, al reparto de la inmigración ilegal y el reparto de la ruina por toda España y en este caso también por Aragón. Y eso ha tenido consecuencias. Hoy estamos hablando de 8 policías nacionales heridos, es decir, de 8 servidores públicos preparados con medios materiales, quizá menos de los que tienen que tener, con menos medios jurídicos de los que tienen que tener también para defenderse y para defendernos, pero yo lo que me pregunto es, esos agresores que están en centros de Menas y que supuestamente son menores, ¿cómo son capaces de actuar ante ancianos desvalidos o ante niñas, si son capaces de actuar así ante nuestros servidores públicos? Y esta es la situación que estamos padeciendo. Yo quiero recordar que nosotros decidimos abandonar los gobiernos exactamente por eso y que el tiempo, desgraciadamente, nos está dando la razón. En un contexto en el que padecemos un presidente del gobierno absolutamente desprestigiado en España y despreciado por su propio pueblo, a la vista está que no puede caminar por ninguna calle de España, y que intenta buscar el cariño y la caricia de los milmillonarios, convirtiéndose en un lacayo, como hemos comprobado durante estos días. Y la situación es la de un presidente del gobierno que está promoviendo la invasión migratoria, la de un presidente del gobierno que nos habla de la economía española diciéndonos que va como un cohete cuando los asalariados y los autónomos tienen dificultades para llegar a final de mes, cuando los jóvenes tienen dificultades o imposibilidad de acceder a una vivienda, y cuando estos días hemos conocido datos que no habíamos conocido hacía mucho tiempo de destrucción de las afiliaciones de la seguridad social. Un país en el que la sanidad está colapsada, en el que se están degradando los servicios públicos, incluso los que tienen que ver con nuestras comunicaciones y con el transporte, y en el que se producen crímenes absolutamente horrendos y que eran desconocidos en España. Un país en el que se han multiplicado las violaciones desde que Pedro Sánchez llegó al poder y en el que leemos noticias que nos parecían inconcebibles hace poco tiempo, por ejemplo la de la niña a la que se le ha practicado una mutilación genital, una niña de 5 años en España, por parte de personas que no deberían haber entrado nunca en nuestro país, que no pueden convivir con nosotros, que no respetan nuestra cultura, que no respetan a las mujeres y que no están dispuestos a respetar nuestras leyes y que pretenden que nos adaptemos a ellos. Es decir, el contexto es el de que la corrupción socialista mata y que la invasión migratoria promovida por Pedro Sánchez a bombo y platillo en todo el mundo no solo nos arruina, sino que también mata y trae crímenes. Y en ese contexto tenemos a un Partido Popular más empeñado en atacar a Vox a través de sus terminales mediáticas, con cosas que son ridículas y que no importan absolutamente a nadie, menos aún a los ciudadanos que tienen que llegar a final de mes. Tenemos a un Partido Popular que nos dice que hay que respetar a la presidencia del Gobierno
y que llama mafia al presidente del gobierno, pero que después está dispuesto a reunirse con él en cuanto Pedro Sánchez le falta algo el oxígeno y toca el silbato. Allí está el señor Feijóo dispuesto a reunirse con él, y tenemos a un Partido Popular con unos líderes regionales que ante las peores catástrofes lo que han hecho es ponerse en primer lugar en la foto con Pedro Sánchez y agradecer cualquier llamadita, cualquier palmada en la espalda. Y lo hemos visto en Valencia, lo hemos visto en Andalucía y ayer mismo lo hemos visto en Extremadura por parte de la señora Guardiola, que debe estar muy contenta con la llamada de Pedro Sánchez. Si está tan contenta y hay tanta sintonía, yo le recomiendo que intente buscar un pacto con el Partido Socialista y con Pedro Sánchez, porque probablemente tengan más cosas en común. Pero la responsabilidad es del señor Feijóo, que es el líder del Partido Popular. Y el señor Feijóo tiene que tomar claramente ya una decisión, tiene que aclararse, o está en combatir a la mafia que en estos momentos ocupa el gobierno, o está en intentar buscar un acuerdo con Vox, o está en el Pacto Verde y en el Pacto del Fanatismo Climático, o está con los agricultores y los ganaderos españoles, o está con los planes de invasión migratoria de Pedro Sánchez y de Bruselas, o está con los intereses del pueblo español, o está con la juventud aragonesa, o está con la juventud norteafricana. Es decir, no se puede estar en misa y repicando, no se puede decir una cosa en función del territorio, no se puede decir que se está con el plan hidrológico nacional en Murcia y luego en Aragón callar estos asuntos. Nosotros decimos lo mismo en todas partes y exigimos al señor Feijóo que decida de una vez por todas dónde está, para saber si tenemos alguna posibilidad de pacto y una posibilidad de entendernos, o si ellos van a tener que tomar la decisión de entenderse con el Partido Socialista, con el que parece que al final comparten todas las políticas estructurales y las políticas principales que están haciendo tanto daño a la ciudadanía española. Dicho lo cual, me pongo a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Una pregunta sobre este tema, justo. Nosotros venimos de Italia, del país de su amiga Giorgia Meloni, y queremos hacer una pregunta más internacional. Bueno, usted dijo que Pedro Sánchez se ha convertido y quiere convertirse en una figura internacional. Le ha tocado mucho sobre el asunto de migración. Y no sé si usted sabe que Giorgia Meloni también con los decreti flussi se llaman en Italia, va a hacer llegar en los próximos 3 años 500.000 de migrantes, que es justo el número de los 500.000 de la regularización que quiere hacer Pedro Sánchez. Le domando si usted está aún con su ex aliada y a una amiga Giorgia Meloni en esta política de migrantes, o se piensa estar más cerca de, por ejemplo, el general Vannacci, que acaba de fundar su nuevo partido en Italia y que ha dejado los patriotas en Europa, aunque hasta hace 3 días estaba aún con vosotros, ¿no? Remigrazione es una palabra dulce en Italia para decir, bueno, enviarlos otra vez a su país, que es lo mismo que decís vosotros. Bueno, nosotros decimos muchas cosas y usted las interpreta, pero como usted es periodista, yo estoy acostumbrado a que los periodistas interpreten las palabras de los políticos, y desde luego lo que no voy a hacer nunca es interpretar las políticas y las decisiones de una amiga y de una aliada como Giorgia Meloni en función de lo que yo conozca en una declaración a prensa de los medios de comunicación. Y lo que quiero decir en este momento únicamente es que nuestra alianza, tanto con Giorgia Meloni, con Fratelli, como con Matteo Salvini, con la Lega, es una alianza sólida, una alianza en el seno del grupo Patriotas y también por la colaboración que el grupo de Patriotas y el Partido de Patriotas tiene con los conservadores y reformistas, y yo pude tener una reunión y un encuentro esta misma semana con su presidente, con Mateusz Morawiecki, el anterior ex primer ministro de Polonia. Y en relación a cualquier tipo de discrepancia, en cualquier orden que podamos tener con aliados internacionales, yo quiero decir que los patriotas entienden, porque defienden sus propios intereses, y a veces los intereses que defienden en una nación son contradictorios. Y nosotros comprendemos a quien quiere defender a su propio pueblo. Y por supuesto yo no doy por buenas las... les lo digo una ley que acaban de sí, aprobar. pero yo se lo digo es una ley que me cuenta un periodista en una declaración. Tiene que comprender que yo no puedo dar por buena su interpretación sobre esa ley. Es un plan de los próximos 3 años y que prevé... Sí, usted puede insistir todo lo que quiera. Yo también puedo resistirme todo el tiempo que sea necesario a no valorar algo que desconozco. Yo confío en Giorgia Meloni, confío en el Gobierno de Italia, confío en Matteo Salvini y confío en que defienden en primer lugar los intereses de los italianos y que las decisiones que ellos toman es en defensa de los italianos. Cuando se gobierna es más difícil decir lo mismo que cuando se está en la oposición como vosotros. Eso lo sabemos todos. Yo le querría preguntar en qué sentido se refiere Vox cuando cifra que es la única formación que puede destapar la estafa de Teruel existe. Bueno, nosotros podemos destapar la estafa absolutamente de todos, y yo estaba denunciando precisamente el doble discurso del Partido Popular, que también hay un doble discurso de Teruel existe. Teruel existe
peleó la investidura de Pedro Sánchez y aparentemente obtuvo beneficios para Teruel. Esos beneficios no se han concretado. Ayer mismo en Teruel me preguntaban por algunas de las medidas en favor del funcionamiento de las empresas del mundo rural en Teruel que han desaparecido, que no se han aplicado. Y parece que ahora Teruel existe, lo que busca es algún tipo de acuerdo con el Partido Popular en Aragón. Pero no van a tener mayoría para ello porque va a haber un gran respaldo a Vox. Parece además que Teruel existe a través de la familia del señor Guitarte, tiene intereses en la relación con el Partido Popular. Y eso es lo que nosotros hemos denunciado de Teruel existe, que algunos utilizan la política para sus intereses personales, pero que después no defienden de ninguna manera a las propias provincias, a las propias regiones o al pueblo al que dicen representar. Y respecto al Partido Popular, pues denunciamos la estafa explicando que cambia de discurso en función del territorio y que cambia de discurso en función del día de la semana. ¿Qué esperan de este domingo? En los últimos días que el Partido Popular ha recrudecido. Este domingo esperamos un gran resultado, un gran respaldo. Notamos una gran sensación en la calle, en cualquier sitio que visitamos, en todas las ciudades y capitales de la región, pero también en los pequeños pueblos, en el mundo rural y en las áreas urbanas. Y creemos que Vox va a seguir creciendo con mucha solidez y con mucha contundencia y que va a ser absolutamente decisivo e imprescindible en el futuro gobierno de Aragón. Pero esa decisión, después de la que tomen los ciudadanos, tendrá que tomarla el Partido Popular, si quiere entenderse, como he dicho en mi primera intervención, con Vox o si quiere entenderse con el Partido Socialista. Santiago, en los últimos días el Partido Popular ha recrudecido sus ataques hacia Vox, mostrando incluso más dureza de la que ha mostrado con el Partido Socialista. Ayer incluso en Twitter también entraron en un conflicto directo. ¿Cree que realmente desde Génova o incluso el propio Azcón están preocupados en estos momentos? Bueno, yo creo que el nerviosismo, que ya se puede llamar histerismo, demuestra la preocupación del Partido Popular, que ha actuado durante todo ese tiempo como si Vox no existiera en el gobierno, ha convocado unas elecciones para que Vox efectivamente deje de existir y deje de ser decisivo, pero lo que parece que indican estas movilizaciones, la encuesta de la calle y las encuestas que ellos mismos deben manejar, es que si no querían un Vox van a tener el doble de Vox probablemente. Y yo creo que eso les ha hecho ponerse muy nerviosos en la recta final de campaña y se han dedicado a la guerra sucia. Se dedican a la guerra sucia contra Vox en los medios con cosas absurdas que me importan un pimiento y que no me preocupan nada, porque son incapaces de responder a su estafa, son incapaces de responder en qué posición están en las políticas verdes, en las políticas migratorias, en las políticas de género y en la política internacional en general. Y por lo tanto, creo que eso les lleva a la confusión y al nerviosismo y creo que su guerra sucia no va a tener ningún efecto. La ministra Cira Rego planteó prohibir antigua Twitter en España y se ha sumado a esto la vicepresidenta Yolanda Díaz. ¿Cree que van a hacer lo mismo de Brasil? ¿El gobierno va a prohibir X? Bueno, yo me he acordado antes que de Brasil, de Nepal o de Irán. Yo escucho declaraciones de políticos españoles que nos acercan más a ese tipo de regímenes, ¿no? De hecho, era curioso ver a Pedro Sánchez hablando de la censura en redes en un ámbito internacional, pero rodeado de un auditorio exclusivamente de hombres y todos con la cabeza tapada, con turbantes. Me da la sensación de que el lugar que él ha elegido para censurar las redes es el más adecuado. Yo creo que el Partido Socialista está dispuesto a todo, tiene los peores modelos y que Pedro Sánchez se quiere convertir en una figura internacional patética por otro lado, y en estos momentos lo que puede lograr es ser el sustituto de Maduro en el área internacional, porque sus políticas indican una intención tiránica similar a la que se ha conocido en otros lugares. En España hay muchos venezolanos que han tenido que huir y que nos dicen que ellos vienen del futuro, que no quieren volver atrás, que no quieren encontrarse en una situación como la de Venezuela en España. Y esos venezolanos huelen bien la situación política, se enteran de lo que pasó en Venezuela y ven que en España pasan cosas parecidas. Al principio uno no se da cuenta cuando le quieren quitar las libertades, pero no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez está exactamente en eso. Hablando de Venezuela, supuestamente Zapatero hoy está en Caracas. Se va a reunir con Delcy Rodríguez y van a plantear lo que es la ley de amnistía general. ¿Qué opina de eso? Bueno, que algunos tienen más vidas que los gatos, ¿no? Y que tienen una gran capacidad para eludir sus responsabilidades. Espero que no lo logre y espero que muy pronto Zapatero tenga que rendir cuentas ante la justicia española y ojalá muy pronto ante la justicia venezolana por su colaboración permanente con el régimen de Maduro. ¿Están haciendo lectura a nivel nacional de lo que ocurre con las elecciones autonómicas con respecto a su partido? Bueno, nosotros siempre hacemos lecturas a nivel nacional. Venimos de unas elecciones extremeñas donde la representación de Vox se ha multiplicado tanto porcentualmente como en escaños por 2.
Este domingo vamos a tener un excepcional resultado. El lunes ya iniciamos la campaña electoral en Castilla y León y yo no tengo ninguna duda que todos esos lugares donde el Partido Popular, sin ninguna necesidad, está convocando elecciones con la única intención de deshacerse de Vox, van a tener una respuesta clara de apoyo a Vox y que esa respuesta va a ser aún mayor cuando se convoquen las elecciones generales, que espero que sea más pronto que tarde, aunque no tengo ninguna confianza en que Pedro Sánchez, que necesita el poder para eludir el banquillo de los acusados, vaya a convocar elecciones antes de tiempo. Hablaban de Isabel Díaz Ayuso y justo ayer conocimos que en la Comunidad de Madrid el Partido Popular votó en contra de una propuesta de Vox para conocer el origen de los delincuentes junto a toda la izquierda, más Madrid y al Partido Socialista. ¿Qué le ha parecido esto por parte de Ayuso? Pues me quedo ojiplático. No sé cómo la señora Ayuso puede explicar a sus votantes que no quiere conocer el origen de los delincuentes en España. Llevamos mucho tiempo con un mensaje de la izquierda que desgraciadamente ha comprado el Partido Popular, y es que conocer el origen de los delincuentes lleva una especie de xenofobia, de racismo. Yo creo que hay que conocer siempre el origen de los delitos. Quién lo practica más en función del sexo, en función del origen, en función de la renta. Es decir, los criminólogos, los servidores públicos, los policías, y los ciudadanos y los catedráticos y los políticos necesitamos conocer exactamente la trazabilidad de los delitos y dónde hay una mayor prevalencia de los delitos. Es algo que debemos conocer todos y que no se puede ocultar. Pero algunos nos quieren llevar a una situación más cercana a la de el Reino Unido, cuando ocultó el origen de algunos criminales que estaban participando precisamente en bandas de secuestro, drogadicción y violación de niñas menores. Y durante mucho tiempo la política inglesa y la prensa inglesa taparon todo aquello. En España supongo que eso se ha venido haciendo, quizá en otro grado, durante mucho tiempo, pero cada vez es más difícil ocultar la información. Los ciudadanos la conocen y la saben perfectamente. Hablaban del problema de las conductas de los menores trasladados a Aragón, extranjeros, y frente a eso proponen unas políticas de arraigo a los jóvenes aquí en la comunidad. ¿En qué consistirían esas propuestas para que la gente se quedara aquí? Bueno, yo, la primera propuesta es que los políticos digan claramente que la prioridad de los políticos nacionales son los nacionales, son los intereses generales y son los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos que han nacido aquí y que viven aquí. Es una declaración que espero ver del resto de los políticos. Cuando tengan eso claro, creo que nos podremos empezar a poner de acuerdo en medidas para que la gente pueda quedarse en su propia tierra, pero tienen que ver también con el combate de las políticas que juntos, Partido Popular, Partido Socialista, han pactado en Bruselas. Me refiero de nuevo a las políticas migratorias y a las políticas verdes o del fanatismo climático que arruinan, o de los acuerdos internacionales que dañan a nuestro sector primario, ¿no? a la ganadería, a la agricultura y también que también dañan a la industria. Y el día que eso se cambie, el día que los políticos españoles digan que el interés de los nacionales está en primer lugar y que no están dispuestos a seguir aplicando agendas globales, sean las de Bruselas u otras, que hacen daño a su propio pueblo, estaremos más cerca de resolverlo. Mientras tanto, lo único que podrá hacer Vox es seguir levantando la bandera, seguir creciendo y seguir condicionando gobiernos para que algunas cosas cambien. Digo esto de Europa porque creo que es muy importante señalarlo y mucha gente no lo sabe, probablemente muchos de los que nos acompañan aquí no lo saben y estoy seguro de que muchos de los electores del Partido Popular lo saben aún menos. En Bruselas hay un acuerdo entre populares y socialistas hace mucho tiempo, pero hay mayorías alternativas. El primer partido de la Eurocámara, que es el Partido Popular, podría pactar con el con el tercer partido, que es Patriotas, que yo presido y que también preside Jordan Bardella en el grupo parlamentario, y podría pactar también con el grupo de conservadores y reformistas, y eso daría lugar a una mayoría parlamentaria en el Parlamento Europeo que podría cambiar el sentido de las políticas que durante mucho tiempo ha puesto en marcha Bruselas y que han afectado a todas las naciones. Pero tengo la sensación de que el Partido Popular o no quiere o no puede hacer eso, o está muy dividido porque hay unos que dicen una cosa y otros que dicen la contraria. Yo ya no sé si es esquizofrenia o si es estrategia política, pero en cualquier caso es bastante lamentable desde un punto de vista de los ciudadanos. En Italia se habla mucho de esta regularización de migrantes que está haciendo Sánchez, ¿no? Y en contra, en Italia se van a recoger asignaturas para que vengan reenviados a su país los migrantes. Esto lo hace sobre todo Casa Pound y gente que está cerca del general Bannacci. Le demando cómo aquí esta ley que hizo el gobierno sale sobre todo de 700.000 asignaturas que vinieron del pueblo, de una parte del pueblo. Si vosotros también... Asignaturas que se han recogido para que se hiciera firmas. Vale. Perdón, firmas.
que se hicieron para bueno, que se hiciera esta ley. Le pregunto si también vosotros queréis hacer como en Italia, que se recogen firmas de las personas para remigrar los migrantes que no queréis que estén aquí. Nosotros no tenemos intención de recoger firmas, eso probablemente lo tienen que hacer organizaciones de la sociedad civil que no se presentan a las elecciones. Nosotros nos presentamos a las elecciones, lo que queremos es recoger votos, espero que sean muchos este domingo, tener muchos escaños que nos permitan cambiar las mayorías, porque sabemos que nuestra posición es absolutamente mayoritaria en la sociedad española, incluso entre los votantes de izquierda, nuestras posiciones en materia de inmigración. Nuestra posición es clara, el que entra ilegalmente en España tiene que ser inmediatamente repatriado. Antes de eso hay que defender nuestras fronteras, en la medida de lo posible, para que no entren. Para eso hay que aplicar las leyes que existen, hay que endurecerlas en los casos necesarios y probablemente hay que poner en cuestión o cambiar algunos de los convenios internacionales que dificultan estas cosas. En segundo lugar, hay que deportar inmediatamente a todos los que estén aquí, legalmente o ilegalmente, pero que cometan delitos graves o hayan convertido la sucesión de delitos leves en su forma de vida. Y en tercer lugar, para todos aquellos que estén aquí, aunque sea legalmente, pero que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles y a recibir las ayudas sociales que no llegan a los españoles más humildes, para esos planteamos también la remigración. Esa es nuestra posición y probablemente cada país tiene sus características particulares, utilizamos un lenguaje distinto, las palabras no significan exactamente lo mismo en un sitio que en otro y por lo tanto yo le respondo qué es lo que quiere hacer Vox en España y me gustaría que en Italia y en otros lugares pues se haga lo mismo en función de los intereses de la sociedad italiana y de la consideración que en estos momentos tiene un gobierno patriótico como el de Giorgia Meloni. ¿Y qué opina usted del nuevo movimiento que hizo el general Iannacci, que hasta hace 3 días estaba en vuestro grupo en Europa, en los grupos de los patriotas y acaba de salir? Bueno, yo creo que cuando uno obtiene un escaño en representación de un partido y de un grupo parlamentario, se debe a unos electores que le votaron porque iban esas siglas. Y más allá de lo que esa persona pueda decir, que no conozco a fondo, yo creo que hay que respetar a los propios electores. Y me parece que cuando alguien quiere organizar un proyecto político, debería renunciar al escaño con el grupo con el que obtuvo ese apoyo y ese respaldo. Creo que no debemos equivocarnos en la política. En España hemos visto muchos que lo hacen, que piensan que el apoyo lo reciben ellos y obvian que el apoyo muchas veces lo reciben las siglas, lo reciben las ideas. Vox es un partido que tiene ya 11 años, 6 años de representación pública y desde entonces ha habido personas que han abandonado el proyecto voluntariamente, otras que se ha decidido que era mejor que no estuvieran y el proyecto ha seguido creciendo. Probablemente algunas de esas personas se han llegado a confundir pensando que la representación era de ellos. Pero yo creo que los ciudadanos, al menos en España, y desconozco el caso italiano, tienen convicciones, buscan a gente que la represente y en general no les gustan aquellos que confunden el movimiento con ellos mismos. No estoy con esto haciendo una valoración de una persona en concreta en Italia, ni refiriéndome al caso de Italia, sino al caso español específicamente. Lo que sí digo es que cuando uno obtiene la representación a través de una formación política y de unas siglas, creo que si va a organizar otro movimiento político debería renunciar a esas siglas y al escaño. Más allá del enfrentamiento entre Vox y PP que se está viviendo en Aragón, el Jorge Azcón reconoció que tenían buena relación cuando eran jóvenes y que incluso le enseñó usted, Santiago Abascal, el himno de la Guardia Civil. ¿Han tenido algún tipo de contacto en estos días? No hemos tenido ningún tipo de contacto y yo quiero decir que las relaciones personales en esto no son importantes, las relaciones deben ser mediante el respeto, el conocerse desde hace mucho tiempo no tiene ninguna importancia en política, porque eso no significa que nos vayamos a poner de acuerdo. Esto que ha llamado el enfrentamiento durante estos días entre el Partido Popular y Vox, yo creo que no es tal, yo creo que es toda una ceremonia de la confusión del Partido Popular para no aclarar su posición política. Y por lo tanto no es un enfrentamiento, es una petición de clarificación al Partido Popular, porque el Partido Popular está estafando a los españoles, no les quiere decir cuáles son de verdad sus políticas. Yo me he atrevido a hablar en Aragón de un asunto difícil en Aragón, del Plan Hidrológico Nacional, de la interconexión de cuencas y que en España hay agua para todos. El señor Feijóo dice una cosa distinta en Murcia y otra en Aragón, y yo tengo que denunciar esa estafa, igual que denuncio a la mafia corrupta del Partido Socialista, con más contundencia todavía. Entonces eso no es una pelea, es una petición de respeto a los electores, porque a mí me gustaría que los electores del Partido Popular sepan que el Partido Popular dice una cosa en función del territorio. Bueno, de la señora Guardiola, le quería preguntar si hoy ve más, en estos momentos, más probable una intervención electoral o la posibilidad de un acuerdo con Vox o con el partido. Bueno, si tengo que atenerme a la declaración de la señora Guardiola, que ayer estaba muy contenta con la llamada de Pedro Sánchez
y teniendo en cuenta que el Partido Popular ha dicho que Pedro Sánchez forma parte de una mafia, pues tengo que entender que la señora Guardiola es distinta respecto a Pedro Sánchez y probablemente tiene una sintonía con el Partido Socialista que no tiene nosotros. Y tengo que decir que la señora Guardiola tiene un pacto con el Partido Socialista, que es una mayoría muy grande en Extremadura. Sería reeditar el pacto que ya tienen en Bruselas. Y si no me equivoco, también tiene una mayoría con quienes menos representación obtuvieron en esa región, que eran los comunistas. Y también tuvieron un pacto con los comunistas en Extremadura. La única vez que antes del acuerdo con Vox el Partido Popular llegó a gobernar en Extremadura durante toda la democracia fue con un acuerdo con el Partido Comunista. Hoy el Partido Popular en Extremadura tiene tres opciones: pactar con los comunistas, que ya lo hizo, pactar con los socialistas, que ya lo hace en Bruselas o lo hace en Ceuta, para imponer a los escolares españoles, de acuerdo con el Partido Socialista, el menú islámico, o puede pactar con Vox, pero si quiere pactar con Vox tiene que hacer un cambio de rumbo que parece que le incomoda demasiado en estos momentos. La decisión no es nuestra, la decisión es de la señora Guardiola. El gobierno dice que el crecimiento de España, que es el doble o más de Italia, es sobre todo por el trabajo de los migrantes que vosotros queréis enviar otra vez a sus países. Y responde a esto, porque bueno, hay un hecho de verdad, porque la población en España es muy vieja como en Italia. Es usted muy valorativo, no voy a entrar en sus valoraciones, sino en su pregunta. El gobierno de España dice que la economía española va como un cohete, y lo dice mientras los españoles las están pasando putas. Y solo puedo decir eso del gobierno de España. El gobierno de España miente miserablemente. El gobierno de España está falsificando hasta las cuentas públicas. Y cuando lleguemos levantaremos las alfombras, haremos auditorías, descubriremos sus mentiras y les sentaremos en el banquillo. No se lo cree de los datos que dicen ellos. Absolutamente de ningún dato. Yo de Pedro Sánchez no me creo nada. Es capaz de mentir a su madre. Es capaz de vender su alma. Pedro Sánchez ha mentido al pueblo español sobre sus pactos. Abiertamente, 2 días antes de las elecciones. Pedro Sánchez ha mentido a los españoles sobre la ley de amnistía, que dijo que era inconstitucional. Aunque él dice que las empresas y la Iglesia pidió esta regularización de migrantes que trabajan ya y cuidando nuestras familias, nuestros padres. Él puede hacer lo que quiera, responder a los intereses de quien quiera, de las ONGs financiadas con dinero público, algunas de ellas de la Iglesia. Puede defender la posición de esos obispos, una minoría probablemente que están haciendo negocio también con la inmigración. Puede defender los intereses de las mafias del tráfico de personas en el Mediterráneo. Yo voy a defender los intereses del pueblo español y de los más humildes entre los españoles. Y le aseguro además que me van a apoyar a mí antes que a Sánchez. Muchas gracias. Gracias A usted. Con Giorgia Meloni no tenemos tan la amable. posibilidad de hacer Pregunta. Por algo será. Te pregunto por aquí. ¿Nos puede decir por qué es Alejandro Nolasco el mejor candidato para presidir Aragón? ¿Es una broma? No, es que pensaba que era coña. Bueno, pues Alejandro, mira, contestando a lo que decía el compañero italiano, Alejandro Nolasco es el mejor candidato para presidir Aragón porque está al frente de la candidatura de Vox y porque en Vox todos decimos lo mismo en todas partes. Nosotros no estamos presentando aquí a una persona que evidentemente es una buena persona y un hombre cabal y un hombre preparado. Estamos presentando a gente que dice lo mismo en todas partes, a personas que no ponen por encima de todo su posición personal. Y aquí es Alejandro Nolasco, pero podía haber sido otro compañero. Y en Castilla y León será otro que no voy a anunciar ahora, pero podría ser cualquiera de los otros. Nosotros, y a pesar de que tenemos mucha presión, que ustedes tienen el deber de hacer para que digamos, saben que los anunciamos el último día. Y lo hacemos porque no nos importa, porque eso no juega un papel para nosotros. El candidato no es tan importante para nuestros votantes como lo son las ideas que defendemos. Y este señor es el mejor porque defiende esas ideas. Gracias. Muchas gracias. A todos vosotros y disculpad la...